Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta tarde y darles la más cordial bienvenida a nuestro tiempo especial con el Señor. Sabemos que Dios tiene palabra para cada uno de nosotros y esperamos que aquellos que se sumen a nuestra transmisión puedan disfrutar no solamente de la presencia de nuestro Padre Celestial, sino también la paz que el Señor determina cuando Él está presente. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos con libertad de reunirnos para escuchar su palabra y conocer su verdad. Y queremos invitarles a que juntos dediquemos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu presencia. Te damos gracias porque el que preside este tiempo eres tú. El importante entre nosotros eres tú. Y te damos muchas gracias porque podemos entenderlo y vivir en función de ello y estar aquí reunidos, Señor, de todo corazón, disponiendo toda nuestra atención para recibir lo que tú tienes hoy para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos permite entender, que nos permite recordar todo lo que tú nos enseñas y ponerlo por obra en nuestra vida diaria. Te damos gracias por todos aquellos que ya estamos reunidos aquí. Te pedimos que bendigas y ayudes a quienes hayan de conectarse después para que lo puedan hacer con toda libertad. Y también, Señor, te damos gracias por cada lugar en esta república nuestra, que podamos nosotros bendecir nuestro México con tu palabra. Y gracias por cada lugar donde se está compartiendo tu verdad a lo largo y ancho de nuestro país. Bendecimos México con tu palabra, declaramos México una nación para Cristo y te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu favor sobre cada uno de estos grupos y ministerios que hoy te sirven y sirven a nuestro pueblo con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar al Señor y lo haremos pues con cantos inspirados en su palabra y que hoy no es la excepción. Les invitamos a acompañarnos si lo saben o escucharlos y seguirlos si es la primera vez que los escuchan. Yo tengo un amigo un poco especial, tal vez lo conozcas, es muy popular, su nombre es cualquiera de tu alrededor, que esté en este mundo sin gozo ni amor, pero busca en vano en todo lo malo que hay,
tiene la vida nunca hallará la verdad. Él cree en las barajas, él cree en el tarot, en la astrología y en la evolución. Él cree en adivinos y en ovnis también. Él cree en figurillas y en dioses que ven. Ya no busques en vano en todo lo malo que hay. Si no tienes a Cristo, nunca hallarás la verdad. Si vienes a Cristo, Él te ayudará. Tendrás en tu vida amor, gozo y paz. Ya no busques en vano en todo lo malo que hay. Si tú tienes a Cristo, Él te dará su verdad. Cristo, Él es el camino, Cristo, Él es la verdad, Cristo, Él tiene la vida, Cristo, ya no busques en vano en todo lo malo que hay. Si no tienes a Cristo, nunca hallarás la verdad. Si vienes a Cristo, Él te ayudará. Tendrás en tu vida amor, gozo y paz. Ya no busques en vano en todo lo malo que hay. Si tú tienes a Cristo, Él te dará la verdad. Cristo, Él es el camino, Cristo, Él es la verdad, Cristo, Él tiene la vida, Cristo, Él tiene la paz. Ya no busques en vano en todo lo malo que hay. Si tú tienes a Cristo, siempre tendrás la verdad. Cristo, Él es el camino,
Gracias, Señor Jesús. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. He escuchado, he escuchado, he escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. He escuchado, he escuchado, he escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría
hasta ti. Traer hasta ti. Me has amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por amarnos, por habernos amado de tal manera, como bien dices en tu palabra. Aleluya. Nuestro mensaje se titula Como cáncer en los huesos. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Como cáncer en los huesos. Y está fundamentado en el párrafo 30 del capítulo 14 del libro de Proverbios, en la Biblia. Me ha llamado la atención el nombre de una empresa tecnológica líder que diseña unidades de procesamiento gráfico, que les llaman en el argot de la informática, GPUs, y sistemas de inteligencia artificial, la famosa IA, que lleva por nombre NVIDIA. Empieza con N, NVIDIA. Aunque la empresa data de los años 90, cada vez que se menciona más y más por el gran auge que ha adquirido en estos días la inteligencia artificial y cuyo desarrollo de la inteligencia artificial ha sido resultado de la aplicación de los avances alcanzados por esa empresa y sus productos digitales, lo que a la fecha la ha posicionado como una empresa líder en su ramo, NVIDIA. Siendo tan frecuente su mención, eso me llevó a considerar que es tan vasta, bueno, perdón, vasto su campo de aplicación, que no faltará quien empiece a considerarla como un dios alternativo en la tecnología, ya que cualquier tema que se busque, cualquier tema del que se quiera saber un poco, basta con pedirle a la inteligencia artificial que desarrolle un tema, el que sea de ciencia, sea de medicina, sea de legal, sea de deportes, sea de lo que sea, y de inmediato se desarrolla un texto, un mensaje, una imagen. Aún ya se pueden desarrollar temas musicales con inteligencia artificial. Se pueden hacer secuencias de video con inteligencia artificial. Bueno, es un campo tan amplio, tan vasto, que no tardará quien piense que toda esa tecnología es un buen sustituto para un verdadero Dios. Entonces, en ese orden de ideas, recordé la actitud de Luzbel cuando se permitió considerar que él podría ser igual a Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de como cáncer en los huesos. ¿Y a qué nos referimos? A la envidia. Ya no la empresa tecnológica, sino aquella falta, aquella oscuridad que invade el alma, del corazón del ser humano por diferentes razones y que tienen su origen en la actitud misma del enemigo de Dios. En Isaías, en el capítulo 14, nos dice lo siguiente: te decías a ti mismo, verso 13, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios.
Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Uf, qué barbaridad. ¿Qué dijo Dios de esta actitud de ese querubín protector que había sido diseñado para alabanza y gloria del Dios vivo? Había sido creado con ese propósito, pero escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. El no conformarse con lo que uno es, el querer ser igual o mejor aún que aquella autoridad que nos dirige, que nos gobierna. Qué fuerte pecado contra Dios y muchas veces contra nuestro prójimo o contra aún nosotros mismos. Como cáncer en los huesos. Decíamos que estamos basando nuestro mensaje en el libro de Proverbios capítulo 14, que en la versión Reina Valera del 60, el párrafo 30 nos lo dice literalmente. El corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Y ahí ya vamos entendiendo la relación. Si bien la palabra carcoma, si la buscamos en el diccionario, en el ámbito de la biología, describe las larvas de los escarabajos, en la palabra de Dios representa algo que consume lentamente al individuo desde su interior, como el cáncer. La envidia es entristecerse del bien ajeno. Así es como la entendemos cotidianamente. La envidia es entristecerse del bien ajeno, resentirse por lo que otro tiene y desear que no lo tuviera. La palabra hebrea que se utiliza para referir la envidia es cana con Q y también se traduce como celos. En el capítulo 3 de la carta de Santiago, el párrafo 16 también habla de la envidia. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, amados, aquí lo que estamos nosotros aprendiendo es que la envidia es equivalente a una ambición egoísta. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros vamos primero. Nosotros vamos primero que cualquiera. Eso es egoísmo. Y una ambición egoísta es estar siempre al principio, en la cabeza, en la cúspide de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier organización, de cualquier mercado, de cualquier potencia. Qué pena da cuando vemos las listas de las naciones en desarrollo o de las naciones en donde hay ciertos avances por su educación, por su conocimiento, por su civismo. Y desgraciadamente en algunas México ni aparece. Qué triste ver la decadencia de nuestra nación a ese punto, siendo que tenemos tanto talento, tanta belleza, tanta sabiduría en nuestra nación. Lamentablemente, no destaca.
en ámbitos internacionales, más que de alguna que otra forma. La envidia surge cuando olvidamos la bondad de Dios. La envidia surge cuando nos comparamos con nuestros semejantes y creemos que Dios ha actuado injustamente con nosotros. Dios se equivocó. Yo debería de ser el pastor. Yo debería de ser la jefa del ministerio de las mujeres. Yo debería de ser la jefa o el jefe de tal o cual actividad dentro de mi entorno laboral, social, familiar. Yo quiero organizar la posada. Yo quiero organizar la cena de fin de año, la cena de Navidad. Yo quiero ser. ¿Y por qué fulano lo organiza? ¿Por qué fulano determina qué hacer o propone qué hacer? Debería de ser yo quien proponga y quien determine las cosas. Qué fácil, amados, qué fácil es caer en el engaño del diablo y dejarnos seducir por la envidia. Decíamos que la envidia surge cuando olvidamos la bondad de Dios. También surge cuando tenemos un corazón inconforme. Como parte de un ministerio que Dios nos permitió ser desde que conocimos a Cristo, poquito después nos incorporamos al área de servicio en sus diferentes modalidades dentro de la congregación. Y resulta que había un afán de ciertas personas dentro del cuerpo de Cristo que trataban de bloquear el desarrollo que Dios mismo nos estaba proporcionando al ponernos simplemente por nuestra buena disposición y ánimo de servicio. El Señor nos puso en posiciones de autoridad. Nos permitió ser coordinadores del primer grupo o equipo de edecanes en nuestra congregación. Coordinadores de ese primer grupo. Y si hubiera sido por conocimiento bíblico, nosotros nunca hubiéramos coordinado nada, porque apenas estábamos aprendiendo, apenas estábamos conociendo. Y evidentemente otros que tenían mayor conocimiento de la Escritura empezaron a envidiarnos, empezaron a tratar de obstruir esa o de empañar esa posición de autoridad que nos había sido dada por el Señor a través del liderazgo. Después tuvimos oportunidad de ser coordinadores del Ministerio de Alabanza, misión que compartimos con otro joven talentoso, temeroso de Dios, con quien recibí junto con él el encargo de nuestras autoridades espirituales para coordinar los trabajos del Ministerio de Alabanza, que apenas estaba formando. Y así, posteriormente, unos años después, el Señor nos concedió la titularidad del Ministerio de los Matrimonios dentro de esa congregación, una de las más grandes e influyentes de nuestra nación. Y tuvimos esa bendición de servir, pero no por la posición que nos fue dada, sino por la oportunidad de servir a tantas y tantas familias a través del Ministerio de Matrimonios, a través de la enseñanza, la consejería, la amistad con tantos y tantos hombres y mujeres
que buscaban la dirección del Señor para formalizar, para establecer firmes en su palabra, su vida, su familia. Y evidentemente, como repito, a pesar de que ya habían transcurrido algunos años y nuestro conocimiento de la escritura iba en avance, de todas maneras había personas que venían de un trasfondo evangélico, que conocían la Biblia desde pequeños, desde niños, y que ahora ya como adultos, pues tenían un conocimiento total de la escritura. Y si no total, por lo menos mucho mayor que el que teníamos mi esposa y yo. Pero Dios quiso ponernos en esa posición de servicio. Pero ellos no lo veían así, ellos lo veían como una afrenta, como si Dios no se hubiera fijado en ellos, como cuando se asiste a una selección de personal y uno quiere obtener el primer sitio y cuando ve uno que escogen a otros, uno reniega, pero ¿cómo escogen a ese? ¿Cómo escogen a esa? Pero mira qué desaliñado, pero mira qué desarreglada, pero mira qué feo, qué fea, pero mira qué chaparro, qué gordo, qué prieto, en fin, tantas cosas con las que nosotros nos inconformamos cuando no somos el número uno. Y bueno, pues bendecimos a Dios por darnos oportunidad de participar en una posición de autoridad en esos ministerios que Dios nos facilitó, que Dios nos confió para su obra. Y le damos gracias al Señor por eso. En fin, la envidia surge cuando tenemos un corazón inconforme. Y aquí podría yo pensar o podríamos pensar que estamos hablando de otros, pero no, amados. Aquí de lo que se trata es de que todos consideremos si acaso hemos incurrido, si acaso hemos abierto la puerta en nuestro corazón a la envidia y que podamos nosotros enfrentarnos a esa circunstancia hoy, porque hoy es cuando Dios nos está hablando al respecto. ¿Hay algo de envidia en nuestro corazón? ¿Sentimos envidia por alguien, por algo, por un familiar, por un amigo, por un conocido? Aún dentro de la misma congregación, sentimos envidia de aquellos que están en liderazgo, de aquellos que tienen autoridad espiritual sobre nosotros. Si tenemos un corazón inconforme, eso es lo que va a suceder. La envidia siempre se cuestiona, ¿por qué él sí o ella sí y yo no? La envidia surge y se alimenta con la comparación. En la carta a los Gálatas, Pablo escribe en el capítulo 5 lo siguiente, verso 26. Dice así, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, amados, esto que estamos hablando aquí no es nuevo. Es algo que Dios ha querido tratar en el corazón de su gente desde siempre. Ya lo vimos, Proverbios. En la palabra de Dios encontramos suficientes ejemplos que nos permiten saber de quienes, como Satanás, en su momento, actuaron y fueron arrastrados por la envidia y entender, al considerarlos, el daño que sufrieron por permitirla en su corazón, como cáncer en los huesos. El primer ejemplo que queremos mencionar es el mal ejemplo de Aarón y María, los hermanos de Moisés. Miriam le llaman en algunas versiones.
Ellos envidiaron a Moisés y Dios los disciplinó. Ellos criticaron a Moisés, pero la crítica escondía celos de su intimidad con Dios. El libro de Números nos presenta este caso. Números 12, en el párrafo 2, nos dice así. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Estas son palabras, consideraciones del propio Aarón y María, de su hermana. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. ¿Saben, amados? Algo que tenemos que tener perfectamente claro es que cuando nosotros estamos considerando algo en nuestro corazón, Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero en el momento en el que lo hablamos, esas palabras ya son argumento en nuestra contra. Mientras lo estás pensando, tienes la oportunidad de resolverlo antes de externarlo. Pero una vez que lo externas, entonces ya estás estableciendo un, un argumento de juicio en contra tuya. ¿Cuántas veces hemos dicho, me lleve el tren? Y no quiere decir con esto que se te va a parecer una locomotora y te va a arrastrar. Lo que está haciendo es abrirle la puerta al enemigo para ponerse de acuerdo contigo cuando dices que te lleve el tren, y Satanás se va a encargar de que una circunstancia en tu vida te arrastre y te aprisione de la misma manera que haría un tren que pase sobre ti. El Señor los oyó y debemos de tener cuidado, amados, de lo que decimos, porque de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta delante de nuestro Dios. Para su desgracia, Dios conoce el corazón de cada persona y en ese caso escuchó sus alegatos contra Moisés, de quien dice la escritura que era el hombre más humilde de la tierra. Por eso lo escogió el Señor, porque era un hombre humilde después de haber crecido rodeado de riqueza, de poder, de autoridad, de conocimiento. Fue quebrantado al enfrentarse a su naturaleza humana, a su naturaleza violenta. Fue quebrantado años y años de andar en el desierto, hasta que Dios vio que su corazón era el correcto y entonces Dios lo levantó en liderazgo para librar a su pueblo de la esclavitud. Pero aquí sus hermanos están menospreciando su llamado, están haciéndose igual que él. ¿Qué, a poco Dios no ha hablado a través de nosotros? Entonces, dice Dios que Moisés era humilde, no se iba a poner a discutir con ellos. Dios intervino y corrigió la situación. Dios mismo fue quien defendió a Moisés. Más adelante, en este capítulo del libro de Números, en el párrafo 7, la segunda parte, nos dice lo siguiente, de ahí en adelante. De toda mi casa, Él es en quien confío. Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam o María, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa,
Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. Casi, casi aquí podríamos nosotros recordar nuestro proverbio popular que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando Moisés vio, dice, perdón, Aarón vio lo que le había pasado con ella, entonces fue con su hermano, sí, con aquel al que envidiaban, y le dijo, oh, mi señor, ahí ya le salió lo humilde, ¿verdad? Ahí ya reconoció la autoridad que Dios le había dado a su hermano. Ahí ya no estaba queriéndose poner al tú por tú, se dio cuenta de la consecuencia de la envidia. Y le dice, oh mi señor, porque fijémonos que no se lo dijo a Dios, se lo dijo a su hermano. Oh mi señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Y ahí él está reconociendo su culpa y se está arrepintiendo. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de María, Miriam, tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días, porque había una ley al respecto. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días. Después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam, María, permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. A veces nosotros decimos, sí, 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 perdón, 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 Señor. Pero ya hay una consecuencia, amados. Ya hay una consecuencia. Y entonces, ahí es a donde nosotros aprendemos que todo aquello que hacemos mal trae consecuencias y tenemos que estar dispuestos a recibir la consecuencia. Gracias a Dios por el perdón del Señor. Pero muchas veces el perdón del Señor no arregla de inmediato la circunstancia, sino que hay una consecuencia que debemos de enfrentar. Y una vez que hemos enfrentado esa consecuencia, entonces podemos seguir adelante de la misma manera como siguieron Aarón, María y Moisés y todo el pueblo. Aquí vemos que aún la nación entera tuvo que detenerse por causa del pecado de envidia de Aarón y María. Esto es Miriam. La envidia contra lo que Dios le da a otro, frena nuestro avance, nos impide el crecimiento espiritual en tanto la sigamos consintiendo en nuestro corazón, porque contamina y reprime nuestra vida espiritual. Bien dice la carta a los tesalonicenses, no contristen el espíritu. En otras versiones, no apaguen el espíritu, como cáncer en los huesos. El segundo ejemplo que podemos nosotros considerar es el ejemplo que nos deja la vida de Lea y Raquel, hermanas que se envidiaron mutuamente. Qué curioso. Este es un caso verdaderamente curioso. Dos hermanas, cada una envidiando lo que la otra tenía. En Génesis, en el capítulo 30, párrafo 1, nos dice lo siguiente. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob
dame hijos o moriré. Evidentemente, bueno, pues aquí no había mucha ciencia de por medio. Estamos hablando en un tiempo en el que no se conocían las diferentes circunstancias que rodean la concepción de un ser humano. Y bueno, pues en algún momento así estaban viviendo su relación estas mujeres con Jacob. Lea, su hermana mayor, sí tenía hijos de Jacob, pero envidiaba el amor que Jacob tenía hacia Raquel. Raquel, por otro lado, tenía el amor de Jacob, pero envidiaba la fertilidad de su hermana. Todo ello como consecuencia, porque seguramente ya aquí ya hay quien se haya preguntado, sobre todo quienes no están familiarizados con la escritura, a ver, ¿quién era la esposa, Lea o Raquel? Pues eran las dos. Y no porque fuera una costumbre de ese tiempo, sino sucedió porque, porque hubo un engaño. Cuando Jacob pidió en matrimonio a Raquel, su padre le exigió que trabajara por ella 7 años en sus tierras. Y así lo hizo. Pero resulta que el día de la boda, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, porque resulta que la hermana mayor no podía quedarse sola para que su hermana menor se casara, sino que primero se tenía que casar la mayor. Y entonces al papá se le hizo muy fácil plantarle a Lea en su tienda a Jacob, y ya luego que se dio él cuenta del engaño, pues entonces tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran, ahí sí, a Raquel, que era a la que él amaba. Pero con ambas tenía intimidad. Pero Lea había tenido hijos primero. Todo ello dio como consecuencia una rivalidad familiar continua. Y así sucede en los hogares en los que hay envidia por lo que unos y otros envidian de sus padres o de sus hermanos o de sus seres cercanos. Ellas competían por darle a Jacob el mayor número de hijos. Ahora, ya vimos de dónde surgió todo ese problema. Un hogar dividido por la envidia es un hogar en el que se establece el dolor emocional, la inseguridad y los pleitos fraternos. La comparación con nuestros semejantes roba la alegría del presente y destruye las relaciones familiares, como cáncer en los huesos. El siguiente ejemplo que podemos ver en la escritura de una circunstancia de envidia es de Asaf, que era jefe de los levitas en el tiempo de David. Aunque Asaf era levita y líder espiritual, también luchó con la envidia. Él cayó en la trampa de envidiar a los malvados hasta que entró al santuario. El Salmo número 73 nos da testimonio de esto. Párrafo primero en adelante dice: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, y ahí ya está hablando este hombre, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y conste que no estamos hablando en términos naturales. No está diciendo es que estaba enlodado el camino, es que me tropecé con una piedrita. No, está hablando de su condición, la condición de su corazón. Porque envidiaba, dice el párrafo 3, envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte,
no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Y a veces así nosotros estamos. Y bueno, ¿qué sucede? Que hay muchas personas que tienen envidia y la envidia, como dice el dicho, los carcome como cáncer en los huesos. Asaf veía que los malos prosperaban y casi se aparta del camino. Aún siendo gente de Dios, nosotros podemos caer en este engaño, sufrir de las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia en Asaf? Que sufrió de confusión espiritual, tal al punto de casi caer. Esto es, a punto de abandonar su compromiso con Dios, a punto de abandonar la virtud de la posición que Dios le había dado como salmista, la posición que Dios le había dado como parte de sus siervos. Amargura y pérdida de la perspectiva y del propósito de su vida. Más adelante, en este mismo salmo, en el párrafo 21 y 22, nos dice lo siguiente. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Nos damos cuenta, amados, el efecto de la envidia? Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. La envidia espiritual se desarrolla de manera sutil y puede atacar incluso al creyente fiel. ¿A qué grado? A tal grado de que parezcamos animales delante del Señor. ¿Alguna vez tú has sentido que hay personas que actúan peor que animales? Porque los animales tienen su propio razonamiento, llamémosle instintivo. Cada animalito funciona de acuerdo al propósito de Dios para cada especie. Y así actúan. ¿Por qué el perro ladra? Pues porque así lo diseñó Dios. No hay perros ventrílocuos. Pero ¿cuántas personas quieren ser lo que Dios no les dio para ser? Dios determinó la identidad de cada ser humano. Pero hay seres humanos que incluso envidian la condición humana de otros. Tan necio e ignorante, debo haberte parecido un verdadero, aquí le faltó poner un verdadero animal, sin entendimiento. La sanidad de su corazón en Asaf vino cuando entró al santuario del Señor. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, vamos a leer el párrafo 17. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Era verdaderamente muy necio que este hombre estuviera envidiando a los malos. Es que los corruptos avanzan, los corruptos hasta llegan a más altas esferas de autoridad. Sí, amados, ¿los envidiamos? ¿Queremos ser como ellos? ¿O somos suficientemente sabios como para entender que ellos van hacia su destrucción? Así también nos dice la Escritura. Dice, de repente van a desaparecer. ¿Por qué te preocupas por ellos? Y una y otra vez hemos visto que así sucede, amados. Así sucede. ¿Cuándo fue cuando este hombre entró en razón? Cuando vino a la presencia de Dios. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos.
Y es que, amados, solo en la presencia de Dios podemos tener acceso a la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría de lo alto nos permite entender que toda esa prosperidad, que toda esa apariencia de bienestar que proyectan los malvados, los corruptos, los ineptos, que muchos hay que prosperan, tienen un fin común que es la destrucción. Ese es el fin de los perversos. Y solo en la presencia de Dios lo podemos entender, porque delante del Señor somos completamente, llamémosle así, radiografiados o escaneados, según el sistema que quieras utilizar en esta figura, por supuesto. Ahí es a donde nos damos cuenta de aquella maldad que puede haber en nuestro corazón, y por eso es tan importante venir a la presencia de Dios. Y hoy aquí estamos en la presencia del Dios vivo. Él está hablando a nuestro corazón para permitirnos entender si en nosotros hay un camino de perversidad, como cáncer en los huesos. Otras personas en la Biblia que nos dan ejemplo de su envidia: Coré, Datán y Abiram. También tuvieron envidia del liderazgo de Moisés. Querían un nivel de autoridad que Dios no les había dado. El capítulo 16 del libro de Números nos lo indica. Dice el párrafo 3: todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Así lo percibieron estas gentes. No entendieron que Dios depositó autoridad en ellos, en Moisés primeramente y en Aarón y María como acompañantes, como ayuda directa a la condición de habla de Moisés, que argumentó y ve, pero ¿cómo voy a sacarlo si soy tartamudo? No te preocupes, ahí está tu hermano para que te ayude. Y bueno, junto con el hermano venía la hermana también. Paquete familiar se llamó. Combo familiar. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Oh, qué barbaridad. Qué actitud más nefasta. Su castigo no fue nada deseable. La tierra los tragó vivos y murieron muchos hombres más. En el capítulo 16 que estamos leyendo, en el párrafo 32, nos da este testimonio. Verso 32: la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Así es de que, amados, no solamente el faraón y su ejército fueron sepultados, en este caso ahogados. ¿Abrió Dios una brecha en el mar? Sí. Estos quisieron aprovechar la brecha en el mar y resulta que Dios cerró el mar y quedaron ahí en el fondo ahogados. Estos pecaron contra Moisés, desafiaron su autoridad y Dios, ¿qué hizo? Abrió la tierra
y la tierra se los tragó completitos, con todos sus tepalcates, con sus familias. Y a veces aquí derechos humanos hubiera dicho, pero ¿cómo Dios? Los hijos, ¿qué culpa tienen? Bueno, sabe Dios cómo hace las cosas. Y en aquellos días no teníamos la intermediación de Cristo. En aquellos días Jesús no nos había enseñado el ministerio de la reconciliación y se enfrentaban al castigo impuesto por la ley. La paga del pecado es muerte. Ay, Dios bendito, qué terrible situación. La envidia por el llamado de otros es muy peligrosa porque es Dios quien decide a quién posiciona, en dónde y por qué, como cáncer en los huesos. Otro ejemplo en el tiempo de Jesús, los fariseos. Envidiaron a Jesús y lo entregaron por envidia. Cuando Jesús estaba ante Pilato, éste preguntó al pueblo a quien querían que se liberase y el pueblo entre a quién querían que se liberase, si a Barrabás o a Jesús. Y en el párrafo 18 nos enseña lo siguiente, de Mateo 27. Dice, él sabía muy bien, está hablando de Pilato, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. ¿Por qué envidiosos? Porque a Jesús lo seguían multitudes y a ellos por payasos, por sangrones, por religiosotes. Apenas, a duras penas lo seguían el pueblo, algunos del pueblo, no todos. Ay, Padre mío, Padre mío. Tengo muchos testimonios que comentar, pero vamos avanzando mejor. La envidia endureció sus corazones al punto de rechazar al Mesías. Aquí ya no estaban rechazando a Moisés, estaban rechazando al Mesías, al ungido de Dios. Y es un mal que ha prevalecido por 2000 años sobre la nación israelita. ¿Todos los de la nación israelita son cristianos? No. Son pocos, aunque gracias a Dios el número de cristianos de los que se llaman mesiánicos, esto es, que creen en Jesucristo como su Mesías Salvador, ha ido en aumento gradualmente. Pero ahorita, si comparamos, si pudiéramos hacer una estadística de cuántos de la nación judía son creyentes en Jesucristo, pues todos lo tienen como rabí, como maestro, como en aquel tiempo lo tenían los fariseos. Pero un porcentaje muy, muy, muy discreto lo conoce como el Señor, como el Mesías Salvador. La envidia religiosa es la más destructiva. Pretenden servir a Dios mientras se oponen a lo que Dios mismo ha establecido. Si preguntamos cuántos han sido asesinados y masacrados por quienes dicen estar de parte de Dios, veremos que es una de las mayores tragedias de la humanidad. Un ejemplo claro lo tuvimos en aquellos años turbios de la Inquisición católica, la cantidad de sacrificios humanos que hicieron con el pretexto del nombre de Dios. Y hoy en día los extremistas islámicos, con el pretexto de Dios, que quieren desaparecer al mundo entero porque solo ellos son fieles, según ellos, y todos los demás somos infieles. Entonces, pues quieren destruir a todo el mundo. Como cáncer
en los huesos. Otro ejemplo más, los gobernadores envidiaron a Daniel. Esto es, los funcionarios del rey Darío envidiaron a Daniel y se propusieron destruirlo y redactaron una ley que lo pondría en el foso de los leones. Capítulo 6 del libro de Daniel, la segunda parte del párrafo 7. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, lambiscones, sea arrojado al foso de los leones. Ellos procuraron destruir a Daniel por su excelencia y lograron que fuera echado al foso de los leones. Pero cuando Darío comprobó que Dios había guardado a Daniel, como dice el refrán popular, se les volteó el chirrión por el palito. Capítulo 6, verso 24 nos dice: entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. ¡Uf! ¡Qué horror! Por envidia, por envidia. ¿Cuáles son los peligros de la envidia? Pues lo hemos visto a través de las escrituras. Roba la paz, como vimos en Proverbios. Abre la puerta al pecado, como leímos en Santiago 3. Distorsiona la visión, como vimos en el caso de Saúl y de Coré. Rompe relaciones, como en el caso de Lea y de Raquel. Lastima el cuerpo de Cristo, como en el caso de María y Aarón. Causa destrucción personal, como vimos en el libro de Daniel. Ahora, ¿cómo podemos vencer la envidia? Y con eso vamos a concluir. Reconociendo que es pecado. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, nos dice lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, cana, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y entonces, amados, démonos cuenta de que Dios pone la envidia en la misma clasificación y nivel que todas aquellas cosas que a nosotros nos pueden parecer las más graves. Bueno, para Dios también es muy grave. No podemos nosotros minimizar el efecto de la envidia. Corroe como cáncer en los huesos. ¿Qué más podemos hacer para evitar o para resolver la envidia? Pues llenar nuestra vida de gratitud. En vez de estarte quejando por lo que otros tienen o anhelando lo que otros tienen, pues entonces dale gracias al Señor por lo que tú tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Valóralo, disfrútalo, agradécelo. Celebra de corazón el éxito de otros. Que de verdad habla con Dios y dile: Señor, dame la oportunidad, ayúdame, dame la libertad que necesito para alegrarme cuando los demás prosperan, para alegrarme cuando ellos obtienen algo, alguna de tus bendiciones. Ayúdame a hacer a un lado toda esa basura que Satanás ha puesto en mi corazón y que yo he permitido que permanezca.
y que me alegre en verdad, que me goce con los que se gozan, como dice Romanos en el capítulo 12, párrafo 15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Maravillosa es la palabra de Dios. Otra forma de salir adelante de la envidia es agradecer y vivir el llamado que Dios nos ha dado y la posición que Dios nos ha dado en su cuerpo. Un mal que yo he visto, y no lo leí en Eclesiastés, un mal que yo he visto debajo del sol es que la gente con recursos vastos es muy difícil que se someta a sus autoridades espirituales. Y de inmediato quieren asumir el papel protagónico y quieren levantar congregaciones y ser ellos quienes dirijan y ser ellos quienes digan cómo, en fin, dicho sea de paso. Agradece pues y vive el llamado que Dios te ha dado. Amados, todo nuestro organismo es una bendición. Y así somos para el cuerpo de Cristo. Somos bendición, miembros los unos de los otros. Y nos podemos ayudar mutuamente. Podemos bendecirnos mutuamente. Acepta la posición en el cuerpo de Cristo que Dios te dio. Si no eres protagonista, no te preocupes. Eres necesario. Eres necesaria. Eres bendición para el resto del cuerpo de Cristo. Muchos quieren ser parte de los ministerios más visibles, quieren predicar, quieren ser los líderes de la alabanza, líderes de cualquier cosa. Pero si eres parte, disfrútalo, disfrútalo, amado, disfrútalo, amada. Eres parte gloriosa del cuerpo de Cristo en esta tierra. Agradece y vive con intensidad la posición que Dios te ha dado. Juan el Bautista entendió su llamado y así lo enseñó a los demás que lo seguían. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, párrafo 30, nos dice cuál era la ideología o cuál era la, la actitud, la posición de Juan el Bautista. Él decía, él, refiriéndose a Jesús, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿De qué vamos a aprender, amados? El importante es el Señor Jesucristo, lo dijimos al principio de nuestra reunión. El importante, el protagonista, el que preside nuestro tiempo es el Señor. Aquí ninguno somos más importantes que Él. Tan importante el que habla como quienes escuchan. ¿De qué sirve uno que hable si no hay quien escuche? Todos somos importantes en el servicio a nuestro Dios. También podemos salir de la envidia orando por los que nos provocan envidia. Y ahí ya tenemos ya más aterrizado este asunto. ¿Quieres ser libre de toda envidia? Ponte a orar por aquellos a quienes envidias. ¿Envidias lo que tiene el vecino? Ponte a orar por el vecino. ¿Envidias lo que tiene tu primo, tu tío, tu sobrino, tu conocido? Ponte a orar por ellos. ¿Envidias en una congregación? ¿Envidias la posición de servicio de un hermano, una hermana en Cristo? Ponte a orar por ellos.
y verás cómo de inmediato empiezas a valorar lo que Dios te ha dado y agradecer la posición que tienes en el cuerpo de Cristo. Agradeces por ser parte del cuerpo de Cristo. Y por último, podemos buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos ayuda en que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ya vimos que la envidia es como un cáncer en los huesos que va destruyendo del interior de las personas. Pero la libertad gloriosa de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, pues entonces eso va a echar fuera toda atadura, toda esclavitud que el diablo haya impuesto o que nosotros mismos hayamos sembrado con una actitud envidiosa. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ya lo decimos muchas veces, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no existen leyes contra estas cosas. Creer que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros es también una manera de ser completamente libres de la envidia, como cáncer en los huesos. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con el Señor. Si es tu caso y quieres comprometerte con Él en los términos que Dios mismo propone en su palabra, te invitamos a seguir una declaración de fe. Inclina tu corazón delante del Señor y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por entender que la envidia es un mal que corroe el alma como cáncer en los huesos. Y yo sé que en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, he sido envidioso o envidiosa, y por eso te ruego perdón. También te ruego perdón de todo lo malo que yo he hecho hasta hoy, con mis palabras, con mis hechos, con mis costumbres, con mis pensamientos o aquellas ideologías que he permitido que penetren en mi corazón. Perdóname, Señor. Te ruego que me perdones, que limpies mi vida, mi conciencia, con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón en esta hora como mi Señor, mi máxima autoridad, y como mi Salvador, entendiendo que eres el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por llenarme con tu Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a quienes hicieron esta declaración por primera vez. Sabemos que Dios tiene un propósito hermoso en la vida de todos nosotros. Los felicitamos y les animamos a que hablen con Dios cada día, a que permitan que Dios les hable a través de la Escritura y que también compartan con otras personas esta plenitud que podemos encontrar en Cristo Jesús. Todos la necesitamos, todos. Personas buenas, personas difíciles, todos necesitamos la plenitud de Dios que es en Cristo en nuestra vida. Y les reiteramos nuestro deseo de poderles servir, sea con nuestras publicaciones en las redes sociales, nuestros videos, nuestros cursos o también con nuestros eventos en línea. Tenemos eventos entre semana y también el domingo
si quieren acompañarnos de aquí en adelante en nuestra reunión del domingo al mediodía, nos dará muchísimo gusto que lo hagan. Y bueno, les invitamos cordialmente sin ningún compromiso. El compromiso es con Dios. Nosotros felices de poderles servir. Muy bien. Entonces, si Dios nos habló, amados, mejor le hacemos caso. Si hay o reconocimos algún síntoma de envidia en nuestro corazón, podemos pedirle su perdón y dar la vuelta, o sea, reconocerlo, arrepentirnos y tomar otra dirección, quitando de nosotros ese cáncer de nuestros huesos. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por hablarnos a nuestro corazón. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos perdones si es que hayamos envidia en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestras palabras. Perdónanos, Señor. Te rogamos que nos perdones porque sabemos que es muy alto el precio que pagan los envidiosos y no queremos ser contados entre ellos. En el nombre de Jesús renunciamos a toda forma de envidia en nuestro corazón y declaramos nuestro deseo de ser completamente libres siguiendo estos lineamientos que nos hablaste hace un momento, dándote a ti, Señor, toda la gloria que te corresponde y no opacándola con nuestras pretensiones o nuestros anhelos personales. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues les damos muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes y también que nos acompañen, si tienen la oportunidad de hacerlo, en nuestra transmisión el próximo domingo, si es que Dios no determina otra cosa. Al mediodía estaremos sirviéndoles con la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, que todos disfrutemos una hermosa semana y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.